Porque en los tiempos antiguos, cuando hablamos de murallas, ¿verdad? Cuando hablamos de murallas, estamos hablando de una protección. Y cuando lo vemos, digamos, en nuestras casas, las paredes son esas murallas, la puerta. No hacemos nada con tener una buena puerta si no tenemos una pared que sostenga esa puerta, ¿verdad? Porque si no, por ahí entrarían los enemigos. Y así es esto. En la época de Nehemías era muy importante porque si los muros no estaban levantados, estaban a presa de los delincuentes, de que les saquearan, de que los mataran, de que los hicieran esclavos. Entonces era muy importante, y creo que es muy importante que nosotros comencemos a darnos cuenta si tenemos muros que tenemos que levantar. Hay territorios que el enemigo nos quiere atacar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos estar así, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y es muy importante que nosotros comencemos a tener una vida espiritual fuerte en el Señor, en la oración, en el ayuno y en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe no viene por la oración, la fe no viene por el ayuno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que comenzamos a fortalecer nuestra fe, y nuestra oración va a ser más eficaz, más directa, y nuestro ayuno va a ser más fuerte. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a manejar y levantar los muros que han estado destruidos. Yo no sé cuáles esos muros que tú puedes estar en este momento caídos, por ejemplo, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros somos edificadores. Y Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y todas las murallas fueron terminadas hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el ánimo es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos ánimo, cuando está el desánimo que el enemigo pone, que nos ataca a nosotros no comenzamos a ver la crisis grandísima, comenzamos a ver las cosas grandemente en nosotros, y podemos decir que nosotros estamos levantando y estamos preparando para levantar esos muros de protección, esos muros en donde Dios tiene ese cuidado de nosotros. La palabra de Dios tiene que ser ese motor que anima a nuestra vida, porque nuestra esperanza está en ver a Dios actuar a favor de nosotros. Tú puedes comenzar a leer la palabra y te va a comenzar a animar, porque el ataque del enemigo va a ser desanimarnos y nos va a traer que no tengamos esperanza. El Salmo 126:6 dice: irá a donde y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Y cuál era la esperanza que tenía Nehemías? La esperanza que tenía Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén, porque Dios era el todopoderoso para lograrlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creer en nuestra vida, en nuestra palabra,